Sí, sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, listo. Uno, dos, ya. Ok. Bueno, vamos a continuar con el segundo estudio de esta conferencia. En el primero estuvimos viendo sobre presentarnos aprobados delante de Dios, ¿verdad? Y creo que es un tema muy interesante porque a veces como que en el cristianismo creemos que es una serie de cosas por hacer y cosas por no hacer, ¿verdad? Y que eso es lo que necesitamos para ir al cielo. Pero con estudios como el de hoy en la mañana podemos ver que hay algo mucho más que eso. Y ahorita vamos a estar estudiando sobre aprobados haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros, y no es para que levanten la mano, pero cuántos de nosotros estamos constantemente buscando la voluntad de Dios? ¿Verdad? Creo que si les dijera que levanten la mano, la mayoría levantarían la mano, ¿verdad? Sí, yo busco la voluntad de Dios, porque hasta es algo que suena muy espiritual, ¿verdad? Estoy buscando la voluntad de Dios. Pero últimamente esto es algo en lo que el Señor me ha estado hablando mucho. Porque para los que ya tenemos algún tiempo de estar en la iglesia, el buscar la voluntad de Dios se ha convertido en una frase más de la jerga cristiana, ¿verdad? Es como, amén, hermano, que Dios lo bendiga, o buscar la voluntad de Dios, y a veces son cosas que repetimos sin realmente pensar qué es lo que estamos diciendo. Y lo que tenemos que preguntarnos es si entendemos realmente qué es la voluntad de Dios. ¿A qué nos referimos cuando decimos la voluntad de Dios? Y antes de continuar, vamos a orar una vez más para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te pido en esta mañana que tú nos hables, Señor, que toques nuestro corazón, que puedas revelar tus verdades a nosotros, Señor, y que me uses en esta mañana para transmitir tu palabra, Señor, que realmente podamos ser confrontados con entender si estamos haciendo tu voluntad en nuestra vida o si hay cosas que debamos entregar para hacer tu voluntad, Señor. Y que el objetivo, el propósito de nuestra vida sea presentarnos aprobados delante de ti, haciendo lo que tú quieres que hagamos. En nombre de Jesús, amén. Muchas veces a lo que nos referimos cuando estamos diciendo o cuando decimos estoy buscando la voluntad de Dios, es que lo que estamos buscando es que Dios nos muestre qué hacer en una situación determinada, ¿verdad? En una situación específica, un cambio de trabajo, en la escogencia de una carrera o cualquier cosa. Ahora, a veces podría ser que queremos no que se haga la voluntad de Dios, sino que Dios haga de mis deseos su voluntad y que me los cumpla, ¿verdad? Y que me diga que sí a todo. Pero ¿es así realmente como se busca la voluntad de Dios? Yo creo sinceramente que esta pregunta o que esta frase, buscar la voluntad de Dios, está mal planteada, aunque suena muy espiritual. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es algo que yo busco. La voluntad de Dios es algo que yo hago. ¿Y por qué les digo que no la busco? Porque la voluntad de Dios ya la tengo aquí. Este libro me dice, y vamos a ver hoy algunos versículos específicos, donde me dice qué es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, para todos los hombres, cristianos o no cristianos, la voluntad general de Dios es una. ¿Cuál? Que ninguno se pierda, que todos conozcan a Jesús. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, en el versículo 14, cuando él estaba contando la parábola de la oveja perdida, él dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces vemos que no es la voluntad de Dios
que una persona se pierda. De hecho, Pedro refuerza esta idea y lo plantea en términos un poco distintos en 2 de Pedro 3:9, cuando él dice que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios, el corazón de Dios, es la salvación del hombre. Por eso es que Él manda a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros tengamos esa oportunidad de ser reconciliados con Él. Entonces podríamos decir que esta es la voluntad de Dios para toda la humanidad, que ninguno se pierda y que todos conozcamos a Jesús. Ahora, sabemos que no todos los hombres van a ser salvos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque en su soberanía Dios muestra el camino para la salvación y nos da la opción de elegir. Y somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión sobre dónde vamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Ahora, para los que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo y de entregarle a Él el control de nuestra vida, Dios tiene una voluntad mucho más específica. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y dice ahí, en 1 de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra, léanla todos juntos, ¿qué dice? Santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación es ese proceso mediante el cual nos vamos purificando del pecado en nuestra vida y como resultado nos vamos a parecer más a Jesús. Y este es un proceso continuo que comienza el día de nuestra salvación y va a terminar el día que estemos cara a cara con Jesús. Entonces, ven lo que les decía al principio. La voluntad de Dios no es algo que yo busco, es algo que yo hago. Es probable que cuando le pedimos a Dios todos los días que nos muestre su voluntad, ¿verdad? Señor, muéstrame tu voluntad para este día. Y Dios lo que está pensando es, pero ya les dije cuál es. Deje de buscarla, hágala. Entonces, dejemos de buscar la voluntad de Dios y comencemos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiere decir que no le tengo que pedir a Dios que me muestre su voluntad para las decisiones que tengo que tomar? No, yo creo que esto no se responde con un sí o un no. Cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es mi santificación y que su propósito, a ver, todos nosotros fuimos creados con un propósito. ¿Cuál? Glorificar a Dios y disfrutar de esa íntima comunión con Él. Entonces, cuando yo entiendo que ese es mi propósito y que la voluntad de Dios dentro de ese propósito es mi santificación, entonces mi enfoque no estaría o no debería estar en que Dios me muestre su voluntad, sino más bien en saber si esta decisión que voy a tomar me santifica o no me santifica, me hace parecerme más a Cristo o no. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué lo planteo de esta forma? Porque conozco personas que llegan a los 70, 75 años y siguen buscando la voluntad de Dios en su vida. ¿Verdad? Y hágase usted la pregunta, ¿cuándo podemos llegar y decir, yo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Verdad? A veces ese juego mental de estoy buscando la voluntad de Dios, me gasté mi vida completa buscando algo que ya Dios me dejó en su palabra. Ahora, si voy a postularme a un nuevo puesto de trabajo o voy a escoger una carrera, casi siempre decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero ¿cuántas veces nuestra oración es, Señor, ayúdeme a entender si esta decisión de cambio de trabajo o esta carrera universitaria o cambiarme de casa o lo que sea, me va a santificar y me va a ayudar a ser más como Cristo? ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor de esa manera? ¿Notan la diferencia?
¿verdad? En el primer caso es como, Dios, muéstreme si usted quiere que yo dé ese paso, porque esa es su voluntad para mi vida. Pero en el segundo caso es, Dios, yo entiendo que usted quiere santificarme. Entonces, ayúdeme a saber, a entender si esta decisión que voy a tomar me santifica o no me santifica. Y si la respuesta es, no, no me va a hacer parecerme más a Jesús, entonces no la tomo, aunque suene muy bien. Pero si la respuesta es, sí, esto me va a acercar más a Cristo, entonces puedo tener la libertad de tomarla. Entonces, ahora que entendemos que la voluntad de Dios es algo que se hace y que Dios tiene una misma voluntad para todos los hombres, lo que tenemos que ver es cómo se hace, cómo se lleva a cabo. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Porque aunque parezca tal vez muy simplista, solo hay una manera de hacer la voluntad de Dios para el cristiano. Dice Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vean que la fórmula, para los que les gustan las matemáticas, la fórmula para hacer la voluntad de Dios es muy simple. No amar al mundo igual a hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. No hay que complicarlo tanto. Hoy en día, lamentablemente, la mayoría de cristianos estamos más influenciados por el mundo de lo que nosotros mismos creemos. Y me gustó cuando el pastor Chris decía ahora que nos podemos distraer o que el enemigo nos distrae con cosas que parecen buenas, pero al final son distracciones que nos alejan de servir al Señor. Y eso es lo que yo me tengo que preguntar. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Cuánto estoy sirviendo al Señor? ¿Verdad? Es que estoy orando por un ascenso y de repente me dan el ascenso o me dan ese trabajo donde voy a ganar más y es una petición contestada, pero es que entonces tengo que empezar a dejar un montón de ministerios en los que estaba o cosas que hacía porque ya no tengo tiempo por el trabajo. Entonces, ¿me está moviendo Dios a otra cosa? O tal vez nunca me llamó, o estoy dejando de hacer lo que Él me había llamado por otros intereses. Entonces, ¿a qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿Cuál es mi prioridad? En este pasaje vemos una posición muy clara entre el amor al mundo y el amor a Dios. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el más grande mandamiento, Él dice en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y esta es una pregunta de autoevaluación para nosotros también. Sinceramente, puedo decir que estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. O sea, que Él es lo número uno en mi vida. Si yo no amo a Dios de esta manera, no puedo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque amar a Dios es obedecerlo en todo. Que Él sea la prioridad en mi vida y muy importante también, dejar que Él sea el Señor de mi vida. ¿Verdad? Es muy curioso porque en este tiempo, cuando ellos decían, en esa relación de señor y esclavo, el esclavo no tenía derecho a decirle al Señor que no. Si el Señor le decía haga, tenía que hacer. ¿Verdad? Y dice en el libro de Lucas que cuando el esclavo terminaba, no esperaba una recompensa, sino que él le decía, ok, lo que tenía que haber hecho, eso hizo, lo mínimo, es su obligación. Ahora, nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, pero le ponemos trabas en lo que voy a hacer y en lo que no voy a hacer, ¿verdad? Sí, Señor, usted es mi Señor, pero
es que ocupo dedicarme a hacer otras cosas. Pero deberíamos dejarle a Él el control total de nuestra vida. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de un Dios al que no amo? No puedo. Si Dios no es mi prioridad, va a ser muy difícil que yo quiera dedicar tiempo a conocerlo. Porque seamos sinceros, ir a la iglesia una vez por semana, sí es bueno, pero no es el ideal. Hacer mi devocional 15 minutos en la mañana, sí es bueno, pero no es suficiente, ¿verdad? Yo lo he dicho varias veces cuando hemos tenido reuniones de hombres, y analicémoslo nosotros. A ver, yo me levanto en la mañana a hacer el devocional y entre que me termino de despertar y medio leo y el dolor de cabeza y los ojos se ajustan a los anteojos y terminé de leer y me tomo el café, inmediatamente tengo que empezar a prepararme para el día, ¿cierto? Entonces ya estoy pensando en todo lo que tengo que hacer y el trabajo y esto y el otro, y muchas veces lo que leí se me olvidó. Y si lo único que yo tengo en el día son esos 15 minutos, ¿cuánto estoy realmente conociendo al Señor? ¿Y por qué les digo que no es suficiente? Porque conocer a Dios a profundidad requiere tres cosas: tiempo, dedicación y paciencia. Tiempo, dedicación y paciencia. Y hágase la pregunta, cuando a usted algo realmente le interesa y lo quiere y se pone la meta de lograrlo, ¿cuánto tiempo le dedica? Ese debería ser mi parámetro para saber cuánto me interesa a Dios, ¿verdad? De repente ahí, yo creo que a todos los hombres en algún momento de la vida nos da esa etapa de que queremos ir al gimnasio, ¿verdad? Y entonces uno va al gimnasio y es de él y va todos los días, y si tiene que levantarse a las 5 o 6 de la mañana, se levanta, madruga, va, hace ejercicio, se pasa tomando, ¿verdad? La típica, no, yo nunca me voy a tomar fotos, y en la primera foto aquí, y no se le ve nada, pero uno se siente gigante, ¿verdad? Y todos estamos en ese proceso, en algún momento. Bueno, agarro las cosas de Dios con ese mismo ánimo, con esa misma intención, con ese mismo deseo para lograrlo. Vemos que también Juan muestra un contraste muy claro entre el amor al mundo y el amor a Dios. Y es muy sencillo. Si yo amo al mundo, si me intereso por las cosas del mundo más que por Dios, entonces no tengo el amor de Dios en mí. Y eso debería ser una alerta. Pedirle a Dios que me ayude a ordenar mis prioridades. A veces pensamos que el amor al mundo se demuestra cuando hago cosas externas y visibles, grandes, que no le agradan a Dios. Pero vean que en este versículo, Juan lleva esas cosas del mundo a un ámbito personal y las califica en tres categorías. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, todo es interno. ¿Por qué? Porque todo en mi relación con Dios es personal. Muchas veces le echamos la culpa al entorno, al trabajo, a la familia, a la esposa, ¿verdad? Es que por ustedes yo no puedo servir a Dios y tal. Okay. Cualquier cosa que me distrae de seguir al Señor, yo le echo la culpa. Pero Juan aquí nos deja muy claro que el problema del pecado nace ¿a dónde? En el corazón. Los deseos de la carne se refiere a lo que me hace sentir bien físicamente. Principalmente aquí habla de los deseos sexuales. De hecho, algunas traducciones utilizan la palabra lujuria o concupiscencias de la carne para referirse a estos o para traducir estos deseos de la carne. Es decir, son aquellos deseos físicos que no están bajo control. Tenemos que tener claro que los deseos en sí mismos no son malos. Dios nos diseñó, Él creó, Él puso esos deseos en nosotros. El problema es cuando esos deseos no están bajo control, cuando yo no ejerzo dominio propio sobre ellos. Y muchas veces eso sucede porque queremos conformarnos al mundo, queremos calzar en el mundo. Ahora, el tema de la pureza sexual es un tema muy importante para Dios.
y muy pocas veces lo tratamos, ¿verdad? Es como un tema tabú. No hable de, no diga la palabra sexo en la iglesia. A ver, Dios creó el sexo. Y a veces por ese oscurantismo que ponemos sobre este tema, se dan todos los problemas que se dan. Para Dios esto es tan importante que veamos de nuevo Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué dice después? Que os apartéis de fornicación. Y aquí el llamado es muy claro. Para lograr la santificación, tengo que apartarme de la inmoralidad sexual. Repito, para lograr la santificación, tengo que apartarme de la inmoralidad sexual. Tengo que apartarme de infidelidades, ¿verdad? Se les llama aventuras. No, son infidelidades. Tengo que apartarme de pornografía. Cueste lo que cueste, sacrificar lo que tenga que sacrificar. Tengo que apartarme de pornografía. Tengo que apartarme de relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio. De pensamientos impuros, de masturbación o de cualquier otra cosa que vaya en contra del diseño de Dios para el sexo. Y estos son temas que afectan a más del 60% de hombres cristianos y seguimos en silencio. Yo creo que la Biblia deja esto muy claro porque Dios sabía la lucha que nosotros íbamos a enfrentar en este tema. Y a ver, es una lucha que si se sigue llevando solo, se va a perder. Se va a perder. ¿Cuántos años lleva usted luchando en silencio con alguno de estos temas? Que nadie sabe, que nunca lo ha confesado, que nunca se lo ha dicho a nadie. ¿Qué ha cambiado en todos esos años? ¿Cuánto ha mejorado su comportamiento con respecto a ese tema? El silencio en el tema de la sexualidad es la mejor arma que Satanás usa para seguir teniéndonos atrapados. Porque cuando confesamos, y no es que me voy a poner aquí de pie o como una conferencia de hombres que fui una vez y decían, si usted lucha con pornografía, póngase de pie, y más de uno se puso de pie y después fueron la comidilla a todo el mundo. No, no es eso. La confesión no es eso. Pero es cuando usted busca a un cristiano maduro, le expone cuál es su problema y juntos tratan de ayudarle o juntos caminan para que usted pueda salir de ahí. Y hágase la pregunta, si llevo tantos años en esto en silencio y nada ha cambiado, ¿qué puedo hacer diferente? La lucha en esta área es tan intensa por una razón, porque con solo el pecado sexual, Satanás lleva satisfacción a las tres áreas que menciona Juan aquí. Lo que me gusta físicamente, lo que me gusta ver y el orgullo del macho masculino, lomo plateado, de tener la mujer o las mujeres que quiera. Yo crecí en el campo y eso era, es que ese tiene las arrasa todas. Y eran los ejemplos a seguir de la mayoría del pueblo, porque eran mujeriegos, porque tenían un montón de hijos regados por todo lado, ¿verdad? Entonces, con este pecado, Satanás satisface esas tres áreas. Y si esto no fuera así, ¿ustedes creen que estaríamos tan bombardeados de imágenes con índole sexual en todo lugar y en todo momento? O sea, hasta para vendernos un par de zapatos. La modelo es una mujer que no usa zapatos de hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es contaminar nuestra mente. La santidad es indispensable para nosotros. Porque a veces pensamos que podemos vivir nuestra vida luchando con el pecado toda la vida, pero en ese luchando realmente lo que estamos haciendo es entregándonos y se nos olvida que sin santidad ninguno va a ver a Dios. Y una advertencia clara hacia nuestra santidad es en el área de la sexualidad. Y pregunto, ¿vale la pena que se dañe o se rompa tu relación con Dios por unos minutos de placer temporal? ¿Realmente vale la pena cambiar todo lo bueno que Dios nos ha dado por un rato? Luego Juan continúa hablando de los deseos de los ojos. Y aquí se refiere a otra área que también para nosotros es muy difícil y es la codicia y la envidia. Para muchos hombres este es un tema difícil. ¿Por qué?
Porque el mundo nos ha vendido la idea de que nuestro valor está en lo que logremos a nivel profesional o económico, ¿verdad? Entonces, constantemente estamos comparándonos con los que tienen más. Tiene mejor carro, tiene mejor casa, tiene más plata, sabe ahorrar, tiene inversiones, viaja, pasea, se compra lo que quiera y yo no, ¿verdad? Y podemos caer hasta en el error de, Dios, pero ¿por qué si yo le estoy sirviendo a usted más que a aquel, a él sí le da y a mí no? Esas son tentaciones reales, ¿verdad? Y ayer conversaba con alguien y le decía, pero difícilmente yo vuelvo a ver al que tiene menos y decirle, Dios, gracias por lo que usted a mí me ha dado. Más bien, ¿cómo puedo ayudar a esta persona que no tiene? No, pero mis ojos siempre están en lo que yo quiero, en lo que está allá arriba. Ahora, cuando nos enfocamos en esta lucha por posesiones materiales o por tener cosas, que es a lo que se refiere acá, lo primero que vamos a descuidar siempre es nuestra relación con Dios. Y no me refiero a ir a la iglesia, aunque a veces también se ve afectado, pero me refiero a conocer realmente a Dios, a obedecer a Dios. Y lo segundo que vamos a descuidar es a la familia. Entonces los veo menos, casi no paso tiempo con ellos y sustituyo el tiempo por el famoso tiempo de calidad. Vean, sus hijos no necesitan tiempo de calidad, sus hijos necesitan su tiempo, porque el tiempo de calidad son migajas. El día de mañana, cuando sus hijos estén grandes, y no me refiero a 20, 30 años, inclusive antes, lo que ellos van a decir es que usted no estuvo. Es que usted no estuvo. Y es curioso, porque ellos lo que quieren es verlo, aunque no le hablen en todo el día, pero es saber que mi papá está ahí, que mi mamá está ahí, que si yo necesito algo, van a estar ahí para ayudarme. Pero a veces nosotros somos los que pensamos que es que tengo que darles las mejores clases, los mejores cursos, los mejores recursos, todo lo que quieran. Entonces darle, es que yo trabajo por usted. Su hijo no quiere que usted trabaje por él, su hijo quiere que usted esté con él. A veces nos desgastamos, ¿verdad? Le entregamos todo al trabajo, todo. Ay, es que tengo que subir y ascender. ¿Sabe qué? El día que usted se muera, a los 2 días ya lo tienen reemplazado. Y la mala noticia es que ni lo van a llamar a preguntarle cómo se hacía ese proceso tan genial que usted se había inventado. Y si lo llaman, usted no les va a poder contestar. Pero esa es la realidad. El día que yo me muera en el trabajo me reemplazan. Rápido. Porque la empresa no se va a quedar llorándome. Ahora, estas cosas que estoy mencionando en sí mismas no son malas, pero yo no he encontrado un solo versículo que me diga que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y consigan ascensos, mejores salarios, mejores carreras, ¿verdad? ¿Qué sí dijo Jesús? Id por todo el mundo y haced ¿qué? Discípulos. No, es que yo en mi trabajo soy luz. Es que yo en este trabajo es donde Dios me tiene. ¿Ok? ¿Cuántos discípulos ha hecho usted en el último año en su trabajo? ¿En los últimos 2 años? ¿En los últimos 5 años? ¿Cuántos discípulos ha hecho en ese lugar donde usted dice que Dios lo puso? Entonces, ¿a qué me llevó el Señor ahí? ¿Cómo podríamos decir que estamos amando a Dios y haciendo su voluntad si no estamos cumpliendo su mandato más simple de ir y hacer discípulos? No, es que yo hago discípulos en mi casa. A ver, para mí la familia es obligación hacer discípulos. Y yo creo que este versículo no se refería a eso. Porque Jesús no dijo, vaya a su casa y haga a su familia discípulos. No, Él dijo, id. ¿Por dónde? ¿A dónde? Por todo el mundo, ¿verdad? Y haced discípulos. Mi casa es obligación, pero yo tengo que salir y hacer discípulos. Ahora, ¿cómo hacemos la voluntad de Dios en esta área? Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El antídoto contra los deseos de los ojos es el agradecimiento. Cuando yo dejo de pensar en lo que no tengo, en lo que quisiera tener,
y comienzo a pensar en que la voluntad de Dios es mi santificación, es parecerme más a Jesús, y que lo que no tengo es porque Dios ha permitido que yo no lo tenga como parte de ese proceso de santificación, entonces voy a entender que la realidad, o que en realidad lo que tengo o lo que no tengo está bien, porque son cosas que Dios utiliza para acercarme más a Él. Yo sé que es tal vez una referencia un poco trillada que se usa en las iglesias, ¿verdad? Pero es la típica del que, Señor, dame un carrito para poder ir más a la iglesia, y le da el carrito y no volvió porque es que el domingo era el día de lavarlo y salir a pasear con la familia. Y es real, ¿verdad? Entonces, de nuevo, Señor, es que yo ocupo, dame. Y Dios está diciendo, no, yo no le doy porque esto lo santifica más. El último punto acá es la vanagloria de la vida. Y esta se refiere al orgullo. Y yo creo que esto es algo demasiado personal para la mayoría de hombres. A ver, nosotros tenemos orgullo, nos tocan el orgullo, ¿verdad? Y un parámetro es que la mayoría de nosotros decimos que no. No, yo no soy orgulloso. Pero en el fondo, todos queremos ser reconocidos. Todos queremos ser exaltados por lo que hacemos. Una manera en la que usted se da cuenta si usted es orgulloso no es cuando alguien le hace algo malo en contra suya. ¿Cuál es la primera reacción? No, es que conmigo nadie se mete, ¿verdad? No, es que a mí no me las hacen. Aunque no pase de ahí, porque cuando lo tengo al frente me tiembla todo, ¿verdad? Pero aunque no pase de ahí, solo el pensamiento de, no, es que conmigo nadie se mete, ahí lo que estoy haciendo es demostrando mi orgullo. El antídoto para la vanagloria de la vida es la humildad. Y debemos recordar lo que dice la palabra en Santiago 4:6. Dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Y da qué? Da gracia a los humildes. Vean, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa personas pequeñas o poco poderosas para derrotar grandes ejércitos. Gedeón, por ejemplo. Valiente Gedeón, le dice el Señor, y estaba escondido en un granero, temblando, ¿verdad? David, ahí venía con sus 5 piedritas y se encuentra ese mero bicho al frente. Y así un montón de historias más. Cuando Satanás engaña a Eva en el huerto, él lo hace apelando a estas 3 cosas. Porque dice, fruto bueno para comer, los deseos de la carne. Hoy en el desayuno vi a algunos satisfaciendo los deseos de la carne, bravo, o sea, ese segundo plato de repetición era más grande que el primero que les dieron y yo no sé cómo están despiertos a esta hora, pero no voy a volver a ver a ningún lado para que nadie se dé por aludido, pero los deseos de la carne, dice, agradable, ¿a qué? A los ojos, los deseos de los ojos, dice codiciable para alcanzar sabiduría. La vanagloria de la vida, el orgullo. Yo le puedo explicar a usted cualquier tema de la Biblia y sí, hay gente que lo puede hacer, pero no han bajado eso a su corazón y eso los enorgullece. Por eso, para el hombre es tan difícil someterse a Dios. ¿Por qué? Porque nos cuesta aceptar que haya alguien más grande que Él a quien yo tenga que rendir mi voluntad. Pero vean, todos en el mundo estamos bajo autoridad, sea quien sea. A mí me da risa muchas veces gente que sale a emprender, nada en contra de los emprendedores, pero cuando la motivación es, yo emprendo porque yo no quiero tener un jefe y le tienen que pagar a la Caja, a Hacienda, al INSS, a la MUNI, a todo mundo, ¿verdad? Entonces sí, no tengo un jefe, pero todo mundo es mi dueño, porque el día que les deje de pagar, y sobre todo al gobierno, le van a quitar todo, ¿verdad? Y entonces, no, es que a mí nadie me manda. Todos estamos bajo autoridad, porque así usted sea el presidente del país más importante del mundo, sigue teniendo a Dios como autoridad. Y eso es algo que nosotros tenemos que grabarnos. Siempre vamos a estar bajo la autoridad de alguien más. Y yo creo que cuando entiendo eso, el proceso de someterme a la autoridad de Dios se hace un poco más fácil. Juan cierra esta sección
en el versículo 16. Y dice que nada de estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen de Dios, sino del mundo. Entonces, todos estos deseos desenfrenados y mal enfocados, lo único que buscan es nuestra destrucción. La clave para poder hacer la voluntad de Dios, para poder ser humilde, para poder estar agradecido siempre, para alejarme de la inmoralidad sexual, la encontramos en la misma Biblia. Y no es nada que usted pueda hacer por usted mismo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ven qué interesante, no dice para que vaya a buscar cuál es la voluntad de Dios, dice para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Hacer qué? Renovar mi entendimiento. Y esto es algo que yo no puedo hacer si no estoy metido en la palabra. Si yo no leo la Biblia, si yo no estudio la palabra, si yo no dedico tiempo a estudiar la palabra, yo no puedo renovar mi entendimiento, ¿verdad? Sí, la mayoría de nosotros esperamos que José, que Daniel, que Eric, que son los pastores de la iglesia, pasen metidos en la palabra y estudien porque nos tienen que enseñar. Y más José porque es el que más enseña. Bueno, si usted está casado y usted tiene hijos, a usted es al que le toca pastorear a su familia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo mismo que yo espero del pastor en cuanto a su tiempo de estudio y que me enseñe es lo que su esposa y sus hijos están esperando de usted. No es un trabajo que usted le pueda delegar al pastor o a los maestros de escuela dominical, es su responsabilidad, mi responsabilidad. Yo le digo a mi esposa, si usted me hace una pregunta de la Biblia y yo no se la puedo explicar, yo estoy fallando. Porque lo más fácil es decirle, el domingo le preguntas al pastor. No, soy yo el que le tengo que explicar a ella las dudas que le surjan del mensaje o de los devocionales que hace. Y para eso yo tengo que estar en la palabra. Y cuando estoy en la palabra, estoy renovando mi entendimiento. Le estoy permitiendo al Espíritu Santo que renueve mi entendimiento. Y para eso yo tengo que pasar todo el tiempo que sea necesario conociendo a Dios, en su palabra, en comunión y en oración. Ahora, ¿cuál es el resultado de hacer la voluntad de Dios en mi vida? Número 1, hacer la voluntad de Dios me hace permanecer en comunión eterna con el Padre. Vean lo que dice aquí en 1 Juan 2:17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, todo lo que hemos venido hablando. Pero, ¿quién? El que hace la voluntad de Dios, de nuevo, no el que busca la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios también me hace ser familia con Jesús. Vean Mateo capítulo 12, capítulo 12, versículo 50. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es ¿qué? Mi hermano y hermana y madre. Entonces cuando vinieron a buscar a Jesús y le dijeron, su familia está afuera esperándola, y él les dijo, no, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Número 3, hacer la voluntad de Dios me hace aprobado delante de Dios, y por eso voy a recibir la recompensa de la vida eterna. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ahora, ¿cuántos les gusta recibir galardones? ¿Cuántos? A ninguno. Hoy yo veo a más de uno con la camisa de Heredia por lo que pasó el miércoles. Están felices, recibieron su trofeo.
Nos gusta, o sea, es como, hey, gané algo, ¿verdad? Acuérdese de la escuela, si fuera que a usted le dieran un certificado de quinto mejor promedio de 6 alumnos, usted llegaba orgulloso a su casa porque había recibido un premio, ¿verdad? Bueno, dice que vamos a recibir un galardón grande. Dice el 36, porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho, de nuevo, no buscando, ¿verdad? Habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengáis la promesa. Número uno, tengo que ser salvo. Si yo no soy salvo, no puedo hacer la voluntad de Dios. Número dos, tengo que hacer la voluntad de Dios, porque si no hago la voluntad de Dios, no voy a recibir la promesa. Hebreos 10, creo que dije 13, perdón, sí, fue un dedazo. Era Hebreos 10, 13, perdón, 10, 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, para ir terminando, la voluntad de Dios para la humanidad en general es que el hombre sea salvo. ¿Ok? Para los que ya tomamos esa decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón y podemos decir que somos salvos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cómo logro esa santificación? 3 cosas. Apartándome de inmoralidad sexual, siendo agradecido siempre y en toda circunstancia. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque ayer alguien me preguntaba cuál es la diferencia entre conformismo y agradecimiento, ¿verdad? Bueno, el conformismo se puede ver como, no, yo entiendo, esta es la situación de Dios para mi vida, pero me hace falta todo este montón de cosas, ¿verdad? O, no, es que yo no quiero trabajar, yo quiero dedicarme a otras cosas, pero es que es lo que Dios tiene para mi vida. Y está ese sentimiento de pereza, de queja, de inconformidad, pero es lo que tocó. Eso es conformismo. Agradecimiento es cuando yo puedo decirle, ok, Señor, esto es lo que tengo, entiendo que esto me acerca más a usted y estoy bien. Así me hagan falta un montón de cosas, estoy bien. Porque entiendo que este proceso me hace acercarme más a usted. Entonces, siendo agradecido siempre y en toda circunstancia. Y número 3, siendo humilde. Y la humildad es una actitud del corazón. Es que yo soy tan humilde que me fui a vivir ahí abajo de un puente. No, eso no tiene nada que ver con la humildad, ¿verdad? Es esa actitud del corazón de entender que Dios está por encima mío, los demás están por encima mío y yo estoy para servir a otros, así como Cristo vino a servirnos a nosotros. Pero para lograr esto, tengo que renovar mi mente o permitir que el Espíritu Santo renueve mi mente y mi entendimiento en Cristo. Y cierro con esta pregunta. ¿Qué tiene que entregarle hoy usted a Dios? ¿O qué tiene que rendir al Señor para conocer realmente a Dios? Para hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué es aquello que le está impidiendo acercarse al Señor como lo hemos visto hoy en la mañana? Porque a ver, yo no me acerco al Señor como yo pienso que me tengo que acercar a Él. Yo me acerco al Señor como la Biblia dice que me acerque al Señor. Nos decía el pastor Cris ahora, si el Señor viene y me evalúa con respecto a cómo estoy usando la palabra de verdad, ¿me quedo corto o paso a la prueba? Bueno, si el Señor viene y me evalúa con respecto a cómo lo estoy buscando, cómo estoy haciendo su voluntad, ¿me quedo corto o soy aprobado? 2 mensajes, 2 exámenes. ¿Puedo decir que estoy doquimos en ambos o estoy frito? ¿Verdad? Y eso es algo que solo nosotros podemos responder. A ver, usted no necesita, bueno, si usted está casado, su esposa lo puede responder también, pero ese es otro tema. Ahora, yo no necesito que a mí alguien me venga y me evalúe para yo saber si estoy siendo aprobado en estas cosas, porque yo sé la respuesta. ¿Qué tiene que entregar? ¿Qué tiene que rendir?
¿Cuáles prioridades tiene que cambiar? Para que el Señor pueda decir, este está siendo aprobado porque está haciendo mi voluntad. Que Dios nos encuentre aprobados todos los días de nuestra vida mientras hacemos su voluntad. Y de nuevo, no pase su vida buscando la voluntad de Dios. Mejor pase su vida haciendo la voluntad de Dios. Y se va a dar cuenta que las cosas van a comenzar a cambiar. Oremos. Amado Dios, te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor. Gracias porque cuando venimos honestamente a tu palabra, Señor, podemos encontrar áreas de nuestra vida que deben cambiar. Pero tú eres fiel en mostrarnos, Señor. Creo que lo peor que podría pasar es que tú veas áreas en nosotros que tienen que cambiar y nos dejes ahí, sin advertencia, sin alerta. Pero en tu fidelidad, tú sacas toda la luz, tú expones, tú demuestras, Señor, para que nosotros podamos tomar decisiones. Señor, quiero orar por estos hombres que estamos acá en esta mañana, Señor, y si hay algo que tengamos que entregar a ti, cualquier cosa que debamos rendir a ti, con tal de acercarnos más a Cristo, de parecernos más a Cristo, de poder hacer tu voluntad en nuestra vida. Que hoy sea ese día, Señor, que no nos vayamos de aquí llevándonos esas piedras que traemos sobre nuestras espaldas. Señor, si hay alguien que está luchando con alguna de las cosas que vimos en el área de sexualidad, en el área de orgullo, en el área de un corazón no agradecido, que hoy pueda ser un día en el que también eso sea entregado a ti, Señor. Toca nuestro corazón, Señora. No nos dejes salir de acá, que el peso de ese pecado sea tan grande sobre nosotros, que no querramos salir de este lugar sin haberlo confesado, sin haber buscado ayuda, sin haber entregado esas cargas a tus pies, Señor. Porque por todo eso es que tú diste tu vida en la cruz, no solo para salvarnos, sino también para que nosotros podamos tener una vida de plenitud y caminar disfrutando la libertad que tenemos en Cristo. En nombre de Jesús, amén.